Allí vamos a reflexionar, tal como nos mencionaba nuestro hermano Omar, en este mensaje que se ha titulado Un Domingo Inolvidable, porque sin duda que así lo fue. Bajo esta serie de sermones en este tiempo titulada El Evangelio, que es realmente una verdad maravillosa. Así es que voy a pedir que ustedes puedan colocarse en pie y así en pie puedan escuchar la palabra del Señor. Leo desde los versículos 13 al 21. Y he aquí, dos de ellos que iban el mismo día a una aldea que estaba en Jerusalén, 60 estadios, llamada Emaús, iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acaecido. Y aconteció que yendo, hablando entre sí, preguntándose el uno al otro, el mismo Jesús se llegó e iba con ellos juntamente. Mas los ojos de ellos estaban embargados para que no le conociesen. Y díjoles, ¿qué pláticas son estas que tratáis entre vosotros andando y estáis tristes? Y respondiendo el uno que se llamaba Cleofas, le dijo, tú solo peregrino eres en Jerusalén y no has sabido las cosas que en ella han acontecido estos días. Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, el cual fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los príncipes de los sacerdotes y nuestros príncipes a condenación de muerte y le crucificaron. Mas nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, sobre todo esto, hoy es el tercer día que esto ha acontecido. ¿Oramos? Buen Dios y buen Padre Celestial, gracias te damos porque nos das la bendición de poder reunirnos una vez más en el templo, Señor, este lugar que se ha dedicado para la honra y la gloria de tu nombre. Señor, y en estos momentos nos disponemos para oír tu palabra, lo que tú has preparado para nuestras vidas. Señor, permite que ella siempre sea una tremenda y hermosa bendición para nuestras vidas. Que tu Santo Espíritu, Señor, ilumine nuestros entendimientos, que podamos comprender, podamos asimilar la enseñanza de tu palabra a nuestras vidas y que no volvamos a nuestros hogares indiferentes y tal como hemos llegado, sino que tu palabra realmente pueda remecer nuestras conciencias y podamos, Señor, volver a nuestros hogares gozosos de haber oído y haber sido alimentados por tu santa y bendita palabra. Padre, en Jesucristo tu Hijo lo pedimos. Amén. Tomen asiento, por favor. Día domingo, para muchos hoy día es un día muy especial, no porque simplemente es feriado, ¿cierto? Fin de semana largo me refiero, sino porque para muchas confesiones religiosas el recuerdo de la resurrección de Cristo es un hecho importante. Pero para nosotros, tal como nuestra hermana en su oración lo mencionaba, cada domingo es el recuerdo de lo que hizo nuestro Señor por cada uno de nosotros y de lo que implicó su resurrección. De hecho, nos reunimos el día domingo, que es el primer día de la semana, producto de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Aunque algunos han intentado opacar esto diciendo que fue Constantino, este emperador romano, el que impuso, ¿verdad?, la práctica de reunirse el día domingo, pero en realidad eso no fue así. Porque la misma Biblia, la palabra de Dios, allí en los Hechos de los Apóstoles y varios otros pasajes de las Escrituras nos muestran allí en el Nuevo Testamento cómo los primeros creyentes, los primeros cristianos, siendo judíos, ¿verdad?, empezaron a reunirse el primer día de la semana. Porque fue el día que marcó sus vidas. Porque fue el día importantísimo. Porque ese domingo para muchos fue un domingo inolvidable. Y qué contraste el día en que el Señor muere allí en la cruz del Calvario. Qué contraste, porque aquel día estaban tristes. Si nosotros leemos allí cuando el Señor muere en la cruz, esas mujeres están llorando, están tristes. Las personas, algunas lloraban en el proceso en que el Señor caminaba hasta el lugar donde iba a ser crucificado.
tanto que el Señor le dice a las mujeres, no lloréis, no lloren por mí, lloren por ustedes, por las cosas que iban a suceder. Mucha gente, ¿verdad?, le embargó la tristeza de ver a su Señor, a su Maestro crucificado. Pero qué diferencia, aquel día de la resurrección del Señor, la sonrisa volvía a sus rostros. Qué diferencia cuando el Señor muere ahí en la cruz y aquel día se termina. Lo más seguro es que muchos de los apóstoles, muchos de los seguidores dijeron, quedamos solos. Estamos solos. ¿Qué vamos a hacer? Ya el Señor no está con nosotros. Pero qué distinto aquel día cuando el Señor resucita y de pronto el Señor aparece en medio de ellos y le dice, paz a vosotros. La Biblia no lo menciona, pero no solo estaban atónitos, ¿verdad?, asombrados, algunos hasta creían que era un fantasma, sino yo me imagino cuando todos terminaron reaccionando a las palabras del Señor, qué alegría, qué gozo, ¿verdad?, qué felicidad. Aquel día, ¿verdad?, cuando el Señor muere en la cruz del Calvario y es sepultado, puesto en una tumba. Pero qué diferencia aquel domingo por la mañana, cuando las mujeres van a la tumba y se dan cuenta que la tumba ahora está vacía. ¡Qué diferencia! Cuando habían puesto guardias y la guardia romana, una guardia férrea, ¿verdad?, donde nadie iba a poder ser capaz de siquiera acercarse a hacer ninguna cosa allí frente a la tumba donde estaba el Señor, porque habían puesto una guardia romana. Pero aquel día domingo en la mañana, la guardia era de ángeles. Ángeles allí custodiando el lugar para avisar a aquellas mujeres, no está aquí, ha resucitado. ¡Qué diferencia! ¡Qué domingo más maravilloso! ¡Qué domingo más inolvidable! ¿Verdad? Lo que parecía aquel día de la crucifixión, una derrota, aquel domingo por la mañana se transformaba en una tremenda victoria. Sin duda que esto, hermanos, es la maravillosa historia de nuestro Señor Jesucristo. La verdad que de este Cristo resucitado, y sin duda un día inolvidable para muchos, ¿verdad? Recordamos, de hecho nosotros hoy día con las alabanzas que hemos entonado, con todo lo que hemos hecho hasta este momento en el culto, ¿verdad? Hemos recordado la victoria, el gozo, el triunfo del Señor sobre la muerte. La presencia de ángeles allí en esa tumba, algo realmente que tiene que haber sido extraordinario para estas mujeres, ¿verdad? El saber que la tumba del Señor hoy día está vacía. ¿Qué día para esas mujeres, cierto? ¿Cómo llegaron eufóricas a aquel lugar tanto que los mismos apóstoles creían, estas mujeres están locas, no sé, algo les pasa? Porque ellas venían en una euforia tremenda, ¿verdad? Venían contentas, ¿verdad? Asombradas de lo que habían presenciado. Su maestro ya no estaba en la tumba. El mensaje de los ángeles era muy decidor. Y por lo tanto pasaron de la desesperanza, de la tristeza, yo diría al nerviosismo, ¿verdad?, de toda esta situación, y luego al gozo máximo. Realmente un domingo inolvidable. Pero también fue un domingo inolvidable para dos hombres. Dos hombres que nosotros acabamos de leer y en la lectura devocional leímos el párrafo completo, ¿verdad? Hasta el versículo 34 aproximadamente. Para estos dos hombres que eran lo que nosotros conocemos o como se les denomina los discípulos a Emaús, que iban camino a este lugar. La Biblia nos dice que ese mismo día, el versículo nos dice que ese mismo día, ¿a qué se refiere? El mismo día que el Señor resucitó. Ese mismo día, estos hombres iban camino a una localidad, a una aldea que estaba muy cerca de Jerusalén, 60 estadios, aproximadamente 12 kilómetros de aquel lugar. Ellos iban a ese lugar. Notemos la actitud de ellos, notemos. No iban contentos, ¿cierto? El Señor Jesucristo les dice, Él les menciona que estaban tristes. ¿Ah? Claro, habían perdido tal vez al que ellos consideraban un amigo, es decir, en realidad más que un amigo, un compañero, era su maestro, el guía, aquel que les había tal vez inspirado a muchas cosas. Él había cambiado su vida rutinaria de simples hombres
a lo mejor ahora hombres con una esperanza, con una visión de ver las cosas totalmente distintas y por sobre todo, ¿verdad?, saber que aquel que había estado con él y con ellos, ¿verdad?, era totalmente diferente a cualquier ser humano, que era el Hijo de Dios. ¿Cómo podían haberse ellos olvidado de todo lo que habían vivido con el Señor? Claro, quizá estos dos hombres fueron parte de todos aquellos discípulos que junto a los apóstoles pudieron presenciar multitudes de personas escuchándoles atentamente a lo que el Señor decía. Quizá estuvieron con los apóstoles cuando el Señor se daba un tiempo para explicarles las parábolas que Él decía a la multitud. Y pudieron observar con qué reverencia y con qué admiración la gente atendía a la enseñanza del Señor. Quizá ellos también percibieron con sus propios ojos hechos que realmente eran imposibles que sucedieran, pero los vieron. Tal vez fueron de aquellos que estuvieron junto a toda esa multitud, allí en la tumba frente a Lázaro, cuando el Señor con una voz potente dice: Lázaro, ven fuera, y Lázaro resucita. Probablemente, la Biblia no nos dice, estoy parafraseando, pero quizá ellos pueden haber estado allí y fueron actores principales y presenciales de todo lo que su maestro había dicho y había hecho. Por lo tanto, no podían ser indiferentes a lo que había pasado en aquellos días, sin duda. De pronto, dice la Escritura, un personaje, una persona, un hombre se les acerca, ¿verdad? Y empieza a caminar junto a ellos. ¿Ah? Claro, el Señor tenía el deseo, sin duda, en su corazón de animar a estos dos hombres, ¿verdad? A estos dos discípulos. Y Él se interesa por ellos dos, se acerca, conversa con ellos. La Biblia nos dice que estos discípulos miran a este desconocido, pero como si hubieran tenido un filtro en sus ojos, no son capaces de reconocerle, de reconocer su aspecto físico y tampoco evocan su voz. Porque alguien podría decir, bueno, al menos escuchar su voz hizo que les recordara y al Señor, ¿verdad? Cuando nosotros hemos estado con alguien durante muchos años, mucho tiempo, no es fácil olvidar la voz de esa persona. Cuando ya no está presente, aún la voz la tenemos aquí en nuestra mente. Habían sido solo 3 días que habían estado posiblemente con el Señor. No era fácil que ellos hubieran olvidado su voz, pero ni siquiera fueron capaces de evocar su voz, de recordar su voz y de reconocerle. Bueno, cuestionan el desconocimiento de este hombre, de este caminante, ¿cierto? De esta persona que se acerca a ellos. ¿Cómo tú no sabes lo que ha pasado estos días? Y la conversación se vuelve interesante. ¿Por qué? Porque de alguna manera Él les empieza a mostrar por medio de las Escrituras, todo esto que estaba pasando tenía un propósito, tenía un fin. Y por lo tanto se vuelve tan interesante esta conversación que cuando este hombre hace la demanda de querer seguir camino más allá de Emaús, ellos le detienen. Y lo retienen y por favor, no sigas, quédate, ya es tarde. La conversación tal vez es interesante, nos interesa, ¿verdad? Para ellos estaba siendo demasiado interesante. No lo dice expresamente la Biblia, pero ellos después lo mencionan con otra expresión. Lo que sucedió cada vez que este caminante que iba con ellos empezó a abrir su boca y abría, ¿verdad? Y hablaba acerca de las Escrituras y les mostraba acerca de aquel que había muerto allí en aquella cruz. Por lo tanto, se queda con ellos y nos dice las Escrituras que al momento de tomar el pan, dar gracias por él, si bien esto normalmente lo hacía el dueño de casa, tal vez Cleofas y su amigo le permitieron, consintieron en que él hiciera esto, y cuando él hace esto, dice que sus ojos son abiertos, le reconocen, y yo me imagino, ¿verdad? Es él, era el Señor, pero cuando se logran dar cuenta, el Señor ha desaparecido, ya no está con ellos. ¿Qué hacen? Reaccionan ante esto e inmediatamente no pierden tiempo, siendo ya tarde, y corren y vuelven a Jerusalén
para poder contar. Sí, era Él mismo. Nuestro corazón ardía cuando Él abría las Escrituras y nos hablaba y referenciaba las Escrituras respecto del Señor que había muerto allí en la cruz del Calvario y de que era necesario que esto sucediera. Realmente este domingo fue inolvidable para estos dos hombres, ¿cierto? Fue totalmente inolvidable. Queridos hermanos, de alguna manera he parafraseado esta historia, todos estos versículos que hemos leído, tanto en la lectura devocional como ahora antes del mensaje, pero no me quiero quedar simplemente con el relato y no quiero que nos quedemos simplemente en nuestra mente con el relato de estos hombres, estos discípulos, o como les conocemos, los discípulos a Emaús. No, quiero que vamos un poco más allá, porque esto también, esta historia bíblica, también tiene que ver con nosotros. Tiene que ver con nosotros. ¿Qué aplicación nosotros podemos encontrar para cada uno de los que estamos aquí presentes, para cada creyente de lo que vivieron estos hombres? ¿Puede también este domingo ser inolvidable para nosotros? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Fíjense, primero lo que nos relata ahí. Los ojos de ellos, de estos dos hombres, estaban embargados. ¿Qué es embargados? De alguna manera sus ojos estaban velados. Es decir, sujetos a no poder reconocer. Estar velado o embargado tiene que ver en el original, y lo dice de esta manera el original, sus ojos estaban sujetos a no poder reconocer al Señor. Hermanos, ¿cuántas personas hoy en día viven en este mundo? ¿Caminan por este mundo? ¿Transitan por este mundo con sus ojos totalmente embargados, sin ser capaces de poder conocer y reconocer al Señor Jesucristo? Pero gloria a Dios, porque un día nuestros ojos fueron abiertos, nuestros ojos espirituales fueron abiertos y nosotros un día pudimos conocer, no a un máximo, a un tremendo, ¿verdad?, maestro de moralidad como algunos pretenden hacer ver al Señor Jesucristo. No, nuestros ojos pudieron conocer al verdadero Señor y Salvador, a aquel que murió allí en la cruz del Calvario y que resucitó. Gloria a Dios por ello. ¿No trae a usted gozo pensar lo que el Señor ha hecho con usted, lo que el poder del Espíritu Santo ha hecho en su vida? Que sus ojos espirituales hayan sido abiertos y poder reconocer al Señor tal cual es. Y poder decirle tal como lo dijo, ¿verdad? Tomás allí, Señor mío y Dios mío. Poder reconocerle, poder saber que Él es nuestro Salvador. Él es nuestro Salvador, queridos hermanos. Él es nuestro Señor. Qué triste por aquellos que caminan por este mundo sin ser capaces de poder reconocer al Señor. Qué maravilloso que nuestros ojos fueron abiertos y hoy día caminamos y sabemos que el Señor va a nuestro lado. Y le hemos podido conocer y sabemos que Él no es simplemente un maestro, Él es nuestro Señor, Él es nuestro Salvador. Qué maravilloso es eso. Luego fíjense ustedes el diálogo que ellos llevaban. El Señor Jesucristo se acerca allí y en el versículo 17 les pregunta, ¿de qué están hablando ustedes? ¿De qué cosas son las que ustedes van hablando? Bueno, creo que esta es una buena pregunta también para nosotros hoy día. En general, la mayoría a veces de nuestras conversaciones son de mis problemas, de mi trabajo, de mi familia, tal vez de mis deportes, de mi entretenimiento, y cuando no hayamos de qué conversar, hablamos del clima, ¿cierto? Pero hablamos de lo que me sucede, de lo que me pasa, o también hablamos de lo que ha sucedido a otros. ¿Cuáles son tus conversaciones? ¿Que tus ojos han sido abiertos y conoces al Señor? De seguro a lo mejor estamos y seguimos hablando de nuestros problemas y de nuestras cosas, pero muchas veces nuestra vida se nos va y se nos pasa hablando solamente de nuestras cosas y no hablamos de lo que realmente importa, que es de que el Señor resucitado. Jesucristo les muestra claramente allí en el versículo 17 y les enrostra otra cosa.
Y les dice, ¿cómo iban ellos? ¿Cómo iban? Tristes. Ellos no iban copuchando, no iban haciendo esas cosas, iban tristes. Iban hablando de las cosas que habían sucedido y se sentían tristes. Y es para que el Señor se diera cuenta, ¿verdad? Él sabía, tal vez sus rostros y su corazón estaban tristes. Hermanos, a nadie yo creo que le agrada, ¿cierto?, que le digan que tiene la cara triste, ¿cierto? Pero ¿no ha pasado que muchas veces quizá estamos sonriendo ante las demás personas, pero nuestro corazón está llorando por dificultades, por angustias, por situaciones que nos toca vivir? Tal vez otras personas que pasaron por el camino no notaron que estos hombres iban tristes, pero el Señor sí sabía, sí lo notó. Y por eso les dice, ¿qué es lo que ustedes van hablando y por qué ustedes van tan tristes? Hermanos, qué maravilloso, qué hermoso es saber que el Señor no solo puede ver nuestros rostros, sino que puede leer nuestro corazón y puede saber cuando nuestra vida está triste. Y que puede llegar a nuestro lado y puede transformar nuestra tristeza en gozo, en alegría. ¿Creen que el Señor lo puede hacer? Lo dice su palabra. Él, ¿verdad?, puede transformar nuestra tristeza en gozo, en dicha, hasta en baile, dice el salmista. ¿Cierto? Que eso denota la alegría, ¿verdad? Algo totalmente opuesto a lo que es la actitud de alguien que se encuentra totalmente triste. Pero qué pena saber que mucha gente transita por esta vida con una sonrisa en sus labios, pero con un llanto tremendo en sus vidas, en su corazón. Más terrible aún, cuando hay cristianos que caminan, tal vez sonriendo a los demás, pero con llanto en su corazón, con tristeza. Es porque muchas veces pensamos que nosotros somos los que tenemos que resolver las situaciones. ¿Por qué sucedió esto? ¿Por qué, Señor, pasa esto? Quizás estos mismos discípulos se iban preguntando, ¿pero cómo? Si Él nos dijo, ¿verdad?, que Él iba a ser el rey. Pero si una semana antes hasta entró ahí en un burrito, ¿verdad?, por la puerta dorada, ¿cierto? Y entró y bajó desde el Monte de las Olivas, cruzó el Valle del Cedrón y entra, y la gente le proclamaba, ¿verdad?, bendito, sana. ¿Y ahora? ¿Por qué? ¿Por qué? Y muchas veces nosotros también, ante situaciones que vivimos, también nos cuestionamos ¿por qué? Y mostramos una cara a los demás cuando nuestro corazón está llorando. El Señor conocía el corazón de estos hombres. Y por eso les dice, ¿por qué ustedes van tristes? Porque, hermanos, qué maravilloso saber que hemos puesto nuestra fe en un Señor que sí puede conocer nuestro corazón. Y cuando estamos tristes, Él puede allegarse a nuestro lado y puede aliviar esa tristeza con su palabra. Porque el Señor lo hizo con su palabra. No le hizo un show, no le hizo cositas bonitas, no le hizo, ¿verdad?, no les contó un chiste. No, para alegrarlos. El Señor transformó esa tristeza en gozo con su palabra. Y es justamente la que puede cambiar, ¿verdad?, la tristeza que podríamos tener ante cualquier situación. Ahora, fíjense ustedes que más adelante, allí en el versículo 19, ellos de alguna manera les llama la atención que este hombre no es capaz de, ¿cómo tú no sabes las cosas que han pasado? Y el Señor les dice, le pregunta, ¿qué cosas? Y no es porque el Señor no supiera. No es porque el Señor no supiera qué cosas, sino porque en realidad Él quiere de ellos una respuesta concreta. ¿Qué creen? ¿Qué hubiéramos esperado que estos discípulos, porque eran discípulos del Señor? Es decir, estaban junto a los apóstoles, eran del grupo de personas que estaba junto siempre a los apóstoles, que tal vez durante un tiempo había seguido al Señor. ¿Qué hubiera esperado el Señor Jesucristo? ¿Qué hubiéramos esperado nosotros que Él contestara? Nosotros, ¿verdad? Tal vez, ¿qué cosas han sucedido? ¿Cómo el Hijo de Dios, ¿verdad? O que se hubieran referido respecto a la deidad de Cristo, no sé, alguna cosa así. Pero no, ellos simplemente
Los dos responden, ¿qué cosa? Allí en el versículo 19, respecto de Jesús Nazareno, el cual fue varón profeta. Fíjense ustedes la respuesta, el cual fue. ¿Qué está denotando eso? Ya se terminó, ya pasó. ¿Tú no sabes las cosas que pasaron con este que fue varón profeta? Esa expresión denota que para ellos las cosas parece que ya se habían terminado. Y luego, fíjense ustedes en el versículo 21, ellos agregan, nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Hermanos, ellos tenían un limitado concepto simplemente nacionalista. Estos dos hombres esperaban, estos dos discípulos simplemente estaban mirando al Señor Jesucristo como un líder político, como un líder que simplemente iba, ¿verdad?, a derrocar al Imperio Romano. ¿Ah? Porque es la respuesta. Nosotros creíamos que Él era el que iba a redimir a Israel. No entendieron hasta ese momento nada. Y luego enfatizan, además de todo esto, ya, ¿cierto? Hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. Lo mencionan porque de seguro, y nosotros lo vemos en los pasajes de los evangelios, el Señor Jesús en muchas oportunidades le recordó a sus discípulos, a los apóstoles y a los discípulos, que Él tenía que un día morir y resucitar. Posiblemente ellos tuvieron presente cuando le preguntan, queremos señales para saber que eres el Mesías. Señal van a tener, la señal de Jonás. ¿Cierto? ¿Y cuál era la señal de Jonás? Así como estuvo Jonás en el vientre de este pez grande, ¿verdad? Así también el Hijo del Hombre estará allí en el seno de la tierra. Y al tercer día, de alguna manera les dejó ver, iba a resucitar. Y esto se lo reiteró en varias ocasiones. Así que los discípulos no eran ajenos a estos 3 días en que el Mesías iba a tener que morir y que algo iba a suceder el tercer día. Por eso ellos hacen mención a esto. Pero aún así, simplemente ellos esperaban que Jesús redimiera, es decir, salvara de la opresión romana a Israel. No habían visto nada más allá. Ahora, a mí me asombra cuando el Señor simplemente le dice, ¿qué cosas? Llama cosas, ¿verdad? A nada más ni nada menos que a los eventos más importantes de la raza humana, es decir, la historia de la redención. No es que el Señor está bajando el nivel de la importancia. La pregunta de Jesús, ¿qué cosas? En realidad, la respuesta es interesante, porque quizá él podría haber empezado con la doctrina de la deidad de Cristo, de la salvación, ¿cierto? Así, ¿verdad? Sino que él les llama la atención. ¿Y cómo les dice? Insensatos. Porque ellos de alguna manera simplemente estaban preocupados de las cosas que habían sucedido. No estaban mirando más allá. Quiero llevarles a pensar en eso. Fíjense ustedes por el relato. Por eso es que es importante leer detenidamente cada frase, cada versículo, cada expresión que tanto estos hombres como el Señor Jesucristo llevan en esta conversación. Ellos ignoran totalmente la base espiritual de este hombre, de este caminante que va a su lado. Le dicen simplemente lo suficiente que para corresponder a la pregunta, ¿y qué cosas? Ellos no le dicen que nosotros creíamos que Él era el verdadero Hijo de Dios, ¿verdad? Él había manifestado. No le dicen nada de eso, simplemente le informan, le dicen primero, algunas mujeres fueron, en la información secuencial de los hechos, algunas mujeres, dice, fueron al sepulcro, luego no encontraron el cuerpo, luego le dicen, informan ellas mismas que vieron una visión de ángeles, que les ha dicho que Él está vivo. Y después incluso de los nuestros, algunos fueron al sepulcro y ni siquiera lo encontraron. La respuesta de ellos es simplemente el relato de los hechos que conocían, que vieron, que escucharon. Nada más allá.
Y viene inmediatamente la respuesta de parte del Señor Jesucristo, ¿cierto? Yo creo inesperada y totalmente contundente. ¿Qué nos dice el versículo 25 y 26? Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿Qué les dijo? No sean torpes. No han sido capaces de entender todo lo que en los profetas en el Antiguo Testamento se ha dicho del Mesías. ¿Qué cosa? ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara a la gloria? Es decir, era necesario. Ustedes no han entendido. Y ustedes lo que tienen que comprender es que era necesario el camino del padecimiento del Mesías antes de poder entrar a la gloria. Era necesario que estas cosas sucedieran. Era muy importante que ellos entendieran que la muerte del Mesías no fue un fracaso, sino que era el cumplimiento perfecto del plan divino. Y es por eso que en el versículo 27, si seguimos leyendo allí, el versículo 27, y comenzando desde Moisés y de todos los profetas, declarábales en todas las escrituras lo que de él decían. Yo me imagino al Señor Jesucristo. ¿No se acuerdan ustedes lo que escribió Moisés allí en el Génesis, ya muy temprano? No le dijo en el capítulo 3, versículo 15, porque todavía no, la Biblia no estaba separada en capítulos y versículos. ¿Ah? Pero tal vez les dijo: ¿no recuerdan ustedes que desde allí ya estaba la promesa de un Salvador? Tú le herirás en la cabeza y él te herirá en el calcañar desde allí. Y dice que, hablando desde Moisés, y yo me imagino al Señor Jesucristo después pasando por allí por Salmo, el Salmo 22, ¿verdad? Ese Salmo profético de David, ¿verdad? Que habla de los sufrimientos del Mesías. Y luego me imagino paseándolos, ¿verdad?, por Isaías. ¿No recuerdan ustedes cuando el profeta Isaías habla respecto a los sufrimientos del Mesías? Varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, ¿verdad? Como oveja fue llevado al matadero, como oveja, ¿verdad?, delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Y yo me imagino, y eso fue lo que el Señor hizo en todo el camino a Emaús. Les fue abriendo las escrituras, hablando de la palabra de Dios y mostrándoles que era necesario que estas cosas, como ellos llamaron, tuvieran que suceder. Porque era necesario. Y aquí nos damos cuenta que el propósito del Señor Jesús no era que estos hombres le reconocieran físicamente, ¿verdad? Sino que ellos pudieran darse cuenta que era realmente, que su maestro realmente era el Mesías, que era necesario que todo esto padeciese y padeciese el Mesías, ¿verdad?, para demostrar realmente que era el Hijo de Dios. Hermanos, ¿nosotros hemos sido capaces de entender la profundidad de todos estos hechos? ¿O simplemente nos quedamos con la entretenida historia de estos dos discípulos de Emaús? ¿Nosotros valoramos lo que significa esto? ¿Que era necesario el camino del padecimiento de Cristo para nuestra salvación? ¿Usted ha valorado todo lo que el Señor tuvo que sufrir por su vida? ¿O estamos igual que estos discípulos de Emaús? Que no sabemos todos los hechos, todas las cosas que acontecieron, pero no somos capaces de valorar que Él realmente tenía que pasar por todo esto para realmente ser nuestro Salvador. Y aún sin tener mérito alguno, haber sufrido todo esto para ahora nosotros tener gozo y vida eterna. Es interesante que nos hagamos estas preguntas. Luego leemos allí en el versículo 28 del capítulo 24. Y llegaron a la aldea a donde iban, y él hizo como que iba más lejos. El Señor no es que aquí el Señor los quiso engañar, no. En realidad, de alguna manera, Él no fingió como engañándolos, sino que en realidad lo que Él quiso hacer es provocar la invitación, provocar en ellos la invitación. Él les conocía, Él conocía sus corazones, porque Él esperaba una respuesta afirmativa, ¿cierto?, y definitiva de estos dos viajeros. Le obligaron a quedarse, porque literalmente hicieron eso. ¿Qué hicieron? Si ustedes leen detenidamente,
¿Qué hicieron ellos en el versículo 29? Y ellos le detuvieron, ¿qué dice? Por fuerza. ¿Cómo te vas a ir? ¿Cómo te vas a ir? Quédate. Y yo, no, es que me tengo que ir. Yo creo que lo tomaron. No, tú no te puedes ir. La conversación estaba demasiado interesante. Era demasiado interesante todo lo que este viajero, incógnito hasta ese momento para ellos, ¿verdad? Hablaba respecto de las Escrituras y con qué claridad les estaba mostrando que el maestro, que con el cual ellos habían estado todo este tiempo y que había muerto en la cruz, realmente se asemejaba completamente a lo que decían las Escrituras del Mesías. Así que, hermanos, yo me preguntaba cuando leía esto, ¿cómo se habrá visto el rostro del Señor Jesucristo cuando estos hombres insisten? No, quédate por favor con nosotros, se hace tarde. Hermanos, qué súplica, qué petición. La verdad que el Señor, que conoce todo, sabe que esta simplemente no fue una invitación de cortesía. Ellos no le dijeron, te podrías quedar con nosotros si quieres. Dice que por fuerza le dejaron. Él conocía la inquietud que había en sus corazones. No fue simplemente una invitación de cortesía, fue el deseo del alma de estos hombres, de querer profundizar aún más en esto que ellos no habían entendido hasta ese momento, tal como él los trató como insensatos, ignorantes en el fondo. Hermanos, ese mismo deseo, de hecho, el apóstol Pablo lo expresa allí cuando escribe a los Efesios en el capítulo 3, cuando dice, a fin de conocerle y la virtud de su resurrección y la participación de sus padecimientos en conformidad a su muerte. El deseo que había en Pablo, hermanos, este es el deseo que me embarga, a fin de yo poder conocer, ¿verdad?, todo lo relacionado con su resurrección y con la participación, ¿verdad?, y ver todo esto de sus padecimientos en conformidad a su muerte, conforme a lo que estaba escrito, poder entender, poder asimilar lo que significa y la profundidad de su muerte y de su resurrección. Ellos estaban en esta misma situación, como lo manifiesta el apóstol Pablo, deseosos, anhelantes. ¿No le ha pasado a usted alguna vez que un amigo lo ha invitado? ¿Verdad? ¿Por qué no te quedas a almorzar? No, es que tengo que hacer cosas, tengo compromisos. Y el amigo o la amiga insiste, ¿verdad? Y nos quedamos y después fue tan grata, fue tan necesario, porque a lo mejor conversaron de cosas que eran necesarias conversar y después uno dice, en realidad valió la pena haberme quedado. ¿No les ha pasado? Bueno, recordaba también, hay una alabanza que nuestros hermanos antiguos aquí en la iglesia a veces con una guitarra cantaban. ¿Se acuerdan ustedes de esa alabanza? Yo me acuerdo del coro, no me acuerdo de la letra, pero el coro decía, quédate Señor, que se hace tarde. ¿Qué más decía? Te ofrezco el corazón para morar. Hazlo tu morada permanente. Acéptalo, acéptalo, mi Salvador. Hermanos, ¿cómo creen que se pone el rostro del Señor cuando le invitamos a morar a nuestro ser? Cuando dejamos que Él more a plenitud en nuestra vida. ¿No habrá gozo en el Señor? Cuando decimos, Señor, por favor, dirige mi vida, aquí estoy, soy tuyo, úsame, guíame. Qué triste debe ser para el Señor cuando no queremos que el Señor tome participación en nuestra vida. ¿Cuánta gente camina en este mundo sin siquiera considerar al Señor en sus vidas? Pero qué maravilloso, dice la Biblia que hay gozo en el cielo, ¿cierto? Cuando un Salvador se arrepiente, cuando una persona dice, ven Señor a morar a mi corazón. Qué maravilloso es esto, pero qué triste por aquellos. Ahora, y esta tiene que ser la oración también de nosotros, ¿verdad? Cuando estamos pasando por tiempos de dificultad, de incertidumbre. Señor, por favor, quédate aquí a mi lado. Yo solo no puedo hacer las cosas. Pero muchas veces nos empecinamos en creer que nosotros vamos a solucionar los problemas, que nosotros vamos a enfrentar todas las situaciones, cuando el Señor lo dijo claramente, sin mí nada podéis hacer. Necesitamos al Señor a nuestro lado, necesitamos al Señor en nuestro ser. No podemos vivir como creyentes pensando que hay cosas que el Señor no puede hacer o no tiene por qué hacerlas, cuando el Señor lo dijo más que claro. Sin el Señor no podemos hacer nada. Le necesitamos.
Dejemos que sea el Señor el que esté a nuestro lado. Invitémosle a estar con nosotros siempre. No solamente cuando nos conviene. No, siempre. Ahora, hay un pasaje allí en Apocalipsis. Lo usamos mucho para lo que es evangelismo, aunque lo sacamos un poco fuera del contexto, ¿verdad?, de lo que es Apocalipsis. Pero el Señor ahí dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Y si alguno oye mi voz y abre la puerta de su corazón, ¿cierto? Y abre la puerta, ¿qué voy a hacer? Entraré a Él, cenaré con Él. ¿No es lo que debiéramos hacer con nuestro Señor Jesucristo en nuestra vida? Ellos lo hicieron. Por favor, Señor, quédate. Se hace tarde. Ya es tarde, quédate. Y el Señor se queda con ellos. Hermanos, qué importante. El Señor es muy especial. Hay cosas que yo, estudiando estos pasajes, quizá a lo mejor no habíamos visto, no le habíamos puesto atención a estos dos hombres. Nadie a lo mejor se imaginaría que el día de resurrección íbamos a hablar de los discípulos de Emaús. Pero creo que si el Señor nos dejó esto en su palabra es por algo, para que reflexionemos respecto a lo que realmente significa que este día sea un día maravilloso e inolvidable también para nosotros como lo fue para estos hombres. Y yo me preguntaba por qué el Señor escogió aparecer a estos dos hombres que no eran importantes, porque lo único que sabemos de ellos es que uno se llamaba Cleofas, ¿cierto? Ni siquiera sabemos cómo se llama el otro. ¿Por qué el Señor escogió aparecer a estos dos hombres que no eran del grupo de los discípulos que nosotros consideramos importantes? De hecho, se menciona aquí en Lucas y Marcos, allí me parece no recuerdo bien en qué capítulo, Marcos hace referencia a este encuentro, pero dice unos discípulos que iban al campo, simplemente lo referencia en 2 líneas, nada más. Es decir, el único mayor detalle que se entrega de estos hombres lo hace Lucas. Ahora, ¿por qué? Si no eran importantes. Quizá porque a veces los que nosotros creemos que son importantes, en realidad no lo son tanto. Y los que a veces consideramos no tan importantes, para el Señor sí lo son. Porque el Señor decidió tomarse un tiempo y caminar con estos hombres y tratar con ellos. Hermanos, eran simples hombres. Qué maravilloso que el Señor haya tenido consideración de nosotros y que hoy día Él haya decidido, ¿verdad?, estar con nosotros y querer caminar a nuestro lado. ¿No se siente gozoso usted saber que todos los días camina con el Señor a su lado? Qué distinto se vive, ¿cierto? El Señor tuvo misericordia de nosotros, sin tener mérito alguno, sin ser personas importantes. Plugo en su corazón mirar nuestra necesidad y que su palabra llegara hasta nuestros oídos, que nosotros pudiéramos comprender su palabra, las Escrituras cuando fueron abiertas y nosotros poder entender y poder recibir a Cristo en nuestro corazón, para que Él ahora camine a nuestro lado. Hermanos, ¿qué significa que Él murió en la cruz en mi lugar? ¿Qué quiere decir que Dios cargó en Él el pecado de todos nosotros? ¿Qué implica la expresión la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado? Estas expresiones ¿no debieran ser tremendamente relevantes e importantes para nosotros? ¿O simplemente son hechos, son cosas que pasaron? Hermanos, qué bien nos hace hablar sobre los temas de las Escrituras, ¿verdad? Qué bien nos hace, cuánto bien nos hace que hablemos de la palabra del Señor, cuánto bien fue para ellos que el Señor Jesús abriera su boca y hablara su palabra a ellos, cuánto bien hace a nosotros oír la palabra de Dios, pero también que nosotros de nuestros labios fluya la palabra de Dios. Y cuánto mal nos puede hacer hablar de cosas que son impuras. ¿Se acuerdan la pregunta primera que le hace el Señor? ¿De qué cosas ustedes están hablando? ¿De qué hablan? Y muchas veces, en el día a día, nuestra boca se abre para hablar de tantas cosas que no tienen que ver con el Señor. Hermanos, cuán importante es. ¿Saben? Para ir avanzando en la predicación, hay una breve frase también de 3 palabras que a mí me llamó la atención. Vamos ahí al versículo 21.
más nosotros esperábamos. Más nosotros, o pero, ¿cierto? Nosotros esperábamos. ¿Qué esperaban ellos? Más nosotros esperábamos, dice el versículo 21, ¿cierto? Que Él era el que había de redimir a Israel. En sentido figurado, la iglesia, sin duda también, todos los creyentes, a través de este mundo entero, todos los creyentes, nos encontramos en la misma situación que estos dos discípulos, esperando. Pero nosotros estamos esperando ¿qué? Que Él redima a Israel. Estamos esperando ahora, ¿qué cosa? Su venida. Qué interesante esto. Miramos a nuestro alrededor y ¿qué es lo que vemos? Hoy día vemos la indiferencia hacia las cosas eternas. En muchos lugares, incluso como mencionaba nuestro hermano Omar en los motivos de oración, donde muchos creyentes sufren y hasta entregan su vida por la causa de Cristo, porque la gente no quiere oír la palabra de Dios, no quiere saber sobre este Salvador. Y dice, ellos estaban allí y dijeron, ¿cierto? Nosotros esperábamos. Y tal vez nosotros también podríamos estar como los discípulos y poder decir, nosotros también esperábamos que el Señor volviera. ¿Y no será que a lo mejor muchos creyentes están en la misma situación? Diciendo lo mismo que estos hombres. Yo esperaba que el Señor viniera. No, hermanos. El verbo esperar tiene 3 tiempos básicos y los creyentes no podemos quedarnos en esperábamos. Recuerden lo que anotamos antes. ¿Qué cosa respecto de qué? De Jesús Nazareno que fue. Para ellos esto ya había pasado. Y por eso mismo esperábamos que Él hubiera sido aquel. Para ellos ya no había, eso denotaba que no había esperanza. Que todo había pasado. Hermanos, la iglesia de hoy, usted como creyente que forma la iglesia de Cristo, no puede estar como estos hombres. Esperábamos. No. Hay otros tiempos que nosotros tenemos que conjugar como cristianos. Nosotros hoy día debiéramos decir, nosotros esperamos, ¿cierto? La venida de Cristo, amén. Y además, si el Señor no viene hoy día, esperaremos. Y en el tiempo, ¿verdad? De ese tiempo presente que se está ejecutando, seguiremos esperando, estamos esperando una acción continua, no pasada. Debemos, ¿verdad?, esperar la venida de la promesa. ¿Cuál promesa? Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2. Muy amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él apareciere, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Qué maravilloso será aquel día. ¿Y qué hacemos nosotros? Esperamos. No esperábamos, esperamos. Y seguiremos esperando hasta que Él venga. Tenemos además la promesa de nuestro Señor en Juan capítulo 14, versículo 3. De su regreso vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. La promesa ha sido entregada a nosotros, sus hijos. Así que no podemos, y si hay algún creyente que está pensando, yo esperaba que el Señor viniera, está dentro de aquellos, como dice Pablo, que algunos tienen la venida del Señor por tardanza. Cuidado. Entonces los creyentes tenemos que esperar, ¿verdad? Y estar esperando la venida de nuestro Señor. ¿Por qué? Porque Él resucitó, ¿o no? Yo no la esperaría si sé que el Señor no resucitó. En vano estaría esperando. Pablo se cuestionó eso, que si Cristo no hubiera resucitado, en vano sería nuestra fe. En vano sería todo lo que estamos haciendo hoy día. Pero Cristo ha resucitado, concluye Pablo, de entre los muertos, primicia de los que durmieron, es hecho. El primero. Hermanos, mientras ellos escuchaban al Señor, algo empezó a pasar en sus corazones. No pueden expresarlo de otra manera ellos, sino confesando. ¿No ardía nuestro corazón cuando Él abría las Escrituras y nos hablaba de la palabra de Dios? ¿Cierto? ¿Ah? Hermanos, porque el poder de la palabra de Dios y la obra del Espíritu Santo produce ese ardor en el creyente. ¿Produce eso en usted hoy día cuando escucha la palabra de Dios? Muchas veces hay mensajes, y este es un llamado de atención a nosotros los predicadores, porque pueden haber hermosos mensajes, ¿verdad?, construidos con simplemente la mente y el ego, pero muy lejos
de la dirección del Santo Espíritu. Por lo tanto, los que tenemos la responsabilidad de entregar la palabra del Señor desde un púlpito, somos los primeros que tenemos que caer sobre nuestras rodillas y entregar nuestro ser al Señor, y que sea el Señor el que nos conduzca por su palabra. Y que seamos nosotros los primeros en que arda nuestro corazón. Yo debo decirlo, no es la palabra más ortodoxa que voy a usar, quizás no es la más apropiada, pero debo reconocer, me entretuve estudiando mientras preparaba este mensaje, fue entretenido para mí. Ustedes dicen, pero ¿por qué el pastor dice entretenido? Podría haber dicho, fue interesante, fue profundo. Porque evoqué mi niñez, y cuando las cosas eran fabulosas para mí resultaban entretenidas. Tanto que me mantenían atento en muchas cosas. Y así estuve toda esta última semana, ¿verdad? Y volví a leer, y de repente estaba en la oficina, ¿verdad? Y me acordaba un pasaje y lo volví a leer y reflexionaba, como un niño ansioso de poder encontrar más cosas. Hermanos, pensemos en esto. Y yo leía, ellos no hallaron ninguna otra expresión sino decir, con verdad, lo único que ellos pudieron decir, ¿no ardía nuestro corazón cuando Él nos hablaba y cuando nos abría, nos mostraba la palabra? Hermanos, cómo quisiera que esta iglesia, que los creyentes a través del mundo entero, ardiera su corazón cuando escuchen la palabra de Dios. Pero ¿cuántos creyentes son indiferentes? Se paran y se van y se olvidan. Como dice el Señor, que aquel que se para frente a un espejo, ¿verdad? Y se mira y después se fue y se olvidó cuál era su semblante. Por eso no está en vano cuando oramos y decimos en nuestra oración, Señor, que no volvamos indiferentes como hemos llegado tal vez al templo para adorar al Señor. Que la palabra de Dios no nos haga volver tal cual llegamos. Que la palabra de Dios haga arder nuestro corazón cada vez que nos enfrentamos a ella. Cada vez que las hermanas tienen sus estudios bíblicos en la semana, cuando los jóvenes se reúnen y cuando un joven toma la palabra y predica, que arda nuestro corazón cuando oímos esa enseñanza. Que no sea venir, sentarnos, oír, ¿verdad? Y simplemente irnos. No, hermanos. ¿Arde tu corazón cuando oyes la palabra de Dios? Cuando escuchas el mensaje de la palabra de Dios. Para ellos fue así. Porque es lo que debe producir y lo que produce la palabra de Dios. No nos deja indiferentes. Hermanos, que el Señor nos ayude realmente a que nuestro corazón siga ardiendo cada vez que oímos su palabra. Y que también nosotros podamos ser una luz y una antorcha que está ardiendo, para que podamos ser también de la misma manera una influencia, ¿verdad? Y que de nuestros labios salga la palabra de Dios, para que también otros puedan disfrutar de ella. Vamos concluyendo. Observamos nosotros al Señor Jesús en este relato tan especial, y toma un interés especial en estos dos hombres. Porque él tal vez se podría haber relatado. No se relata la conversación que el Señor tuvo con Pedro. No se relata la conversación que tuvo con otros grupos de personas a los cuales apareció. Pero sí se nos relata esta conversación y esta situación que vivió con estos dos hombres, con estos dos discípulos, tomando un interés especial en ellos dos, que al parecer no eran de los más principales, pero Él se preocupa de cada uno de ellos, como el Señor hoy día también se preocupa de ti, se preocupa de mí, de tratar con cada uno de nosotros. Estos dos individuos comenzaron tristes, desconsolados en el camino, porque pensaban que simplemente todo había terminado. Pero acaban el día con sus corazones ardiendo de amor por su Señor y Salvador. Qué hermoso, ¿verdad? Al escuchar, ¿qué cosa? El ministerio de la palabra. Al ser ministrados con la palabra, ¿verdad? Ellos son iluminados por el Espíritu Santo, entienden, ¿verdad?, que es el Señor, porque sus ojos fueron abiertos y le reconocen. Y se dan cuenta quién realmente es. Vemos esta mezcla, ¿verdad?, de compasión de parte del Señor, de ver que estos hombres no entendían, porque le dice, oh, insensatos, tanto tiempo, ¿verdad?, que a lo mejor ustedes estuvieron conmigo y no fueron capaces de entender, que les voy a tener que hablar de las Escrituras para que puedan comprender. Pero también qué ternura al preocuparse de ellos, de aceptar su invitación, su insistencia, y de poder transformar su tristeza en un gozo indecible. Hermanos, Él les interroga por la razón de su tristeza,
que esta novia en sus rostros. Él los escucha atentamente. Luego les pregunta, ¿qué cosas? Para que ellos puedan responder. Y el Señor, fíjense ustedes que procede en cada situación, porque Él quizá podría haber usado otra forma, pero el Señor trata con cada uno de nosotros de manera diferente. Lo ha hecho con usted y lo ha hecho conmigo. El Señor, la salvación es personal y trata con nosotros de manera personal. Y si aquí nosotros pidiéramos que cada uno diera su testimonio, nos vamos a dar cuenta que el Señor ha tratado con nosotros de manera diferente. Lo hizo, ¿se acuerdan? Con esa mujer adúltera, que la trató con respeto allí en Juan capítulo 8. Y también con esa mujer samaritana que había tenido 6 hombres. Y fue muy condescendiente, ¿verdad? En el sentido de preocuparse, paciente, y tuvo deferencia con ella, aún mostrándole la situación de vida que tenía ella, pero sin dejar de mostrarle la compasión y de lo que ella realmente necesitaba, que era esa verdadera agua de vida, que era conocer a Cristo. Y también ha tratado con usted, con paciencia. ¿Cuántos de nosotros a lo mejor pasó cuánto tiempo? ¿Cuántos nos hablaron del Señor y nosotros no queríamos entender? Hasta que un día el Señor trata con nosotros personalmente y pudimos entender el mensaje de salvación. Pudimos pararnos y pudimos decir, Señor, te necesito, reconozco que soy pecador, te necesito. Le reconocimos, nuestros ojos fueron abiertos. Y desde aquel día no ha parado, ¿verdad?, de que ese día sea el día más maravilloso de nuestras vidas. El Señor trata con nosotros, hermanos, y si dejamos de hablar de nuestras propias cosas y hablamos más de las Escrituras, sin duda que siempre va a ser una bendición. El Señor lo que hizo simplemente fue abrir su boca para mostrar por su palabra esta maravillosa verdad del Evangelio. Y es así como el hombre y la mujer en este mundo pueden conocer la maravillosa verdad del Evangelio. ¿Por medio de quién? De su palabra. Y como resultado de ello, al igual que los discípulos, habiendo oído la palabra del Señor, habiéndola entendido, nuestros ojos abiertos y reconociendo realmente quién es Jesús, ¿qué es lo que deberíamos hacer? Según esta historia, ¿cómo termina esta historia? ¿Ah? Literalmente, como dice nuestro hermano Luis, salir corriendo. Hermanos, hemos reconocido a Cristo, nuestros ojos han sido abiertos, hemos sido enseñados por su palabra. Lo que tenemos que hacer ahora, ¿qué es? Salir corriendo, ¿a qué? ¿A hacer el almuerzo? ¿A apagar la olla que se me quedó prendida? No olvídese, hermanos, si la olla no, olvídese de todo lo demás. Salir corriendo allá afuera, ¿qué? A contar a otros que Él vive, que Él es el Señor, que Él resucitó y que Él es el Salvador. Eso es lo que nos invita este relato a nosotros, a hacer lo mismo. Nuestros ojos han sido abiertos, su palabra ha llegado a nuestro ser, hemos comprendido el Evangelio. Lo que nos resta ahora, queridos hermanos, es salir corriendo para avisar a otros que Cristo ha resucitado. Y por lo tanto, tiene las credenciales suficientes para ser llamado Hijo de Dios. Gloria al Señor por ello. Y si hay alguien aquí que aún no ha entendido el Evangelio, por favor piense en estas palabras. Estos hombres fueron movidos por el poder de la palabra y en esta tarde que la palabra del Señor llegue a sus corazones y usted no sea indiferente y que también a usted le gustaría que su corazón arda de gozo de poder entender y conocer a este Señor, yo le invito a que así sea y que sea dócil a la enseñanza de la palabra de Dios. Él murió allí en la cruz del Calvario, pero no se quedó allí. Resucitó y al resucitar de entre los muertos, Dios le levantó de entre los muertos y al ser levantado de entre los muertos, demostró que realmente era el Hijo de Dios y podemos confiar en Él como único y suficiente Salvador. Gloria a Dios por lo que ya hemos entendido. Tenemos ahora una tremenda responsabilidad. Hacer lo que hicieron estos discípulos, salir corriendo y contar a otros esta maravillosa verdad. Y si usted aún no ha comprendido el Evangelio, necesita que el Señor Jesús camine a su lado y pueda oír su palabra para que también usted pueda comprender que este Jesús no es simplemente un hombre cualquiera, es Cristo, el Señor y Salvador. Oramos. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias porque en ella encontramos siempre la maravillosa verdad del Evangelio. Ayúdanos, Señor, a comprender
lo que tú has preparado en esta mañana para nosotros, que no seamos indiferentes y ayúdanos, Señor, a que con ese mismo ímpetu y ese mismo gozo, tal cual como estos discípulos, nosotros podamos salir, contar a otros que nuestro Señor vive, que nuestra fe no ha sido depositada en un hombre cualquiera, sino en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ayúdanos, Señor, para que tu palabra vaya y corra y llegue a muchos. Gracias. Gracias porque este día sin duda es un día inolvidable. No permitas que cada domingo, Señor, que nos reunimos sea un domingo más, sino que cada domingo sea un domingo inolvidable como lo fue para estos hombres, porque habernos encontrado con Cristo, haber comprendido por su palabra quién es y lo que ha hecho por nosotros, ha cambiado nuestras vidas y hizo de aquel día un día inolvidable. Que nunca lo olvidemos. Señor, ayúdanos para que también con ese mismo gozo y con esa misma alegría podamos proclamar esta maravillosa verdad a aquellos que aún no han tenido este encuentro con el Señor. En Cristo Jesús oramos. Amén. Que el Señor les bendiga. Gracias. Dios te bendiga.